Damos gracias al Señor en esta preciosa mañana que traemos un nuevo mensaje más del Señor. Saludo a los hermanos aquí en la congregación y a mis hermanos que por medio de internet o por Facebook o por YouTube que estamos pasando los mensajes, los escuchan. Sean bendecidos y que el mensaje sea de bendición para sus vidas. Es así que en esta mañana vamos a traer un mensaje hermoso que el Señor me entregó, que se llama Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y eso lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 55, del 6 al 11, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar en esta mañana. El mensaje ya ha sido bendecido, Señor, desde que me lo entregaste, Padre Celestial. En esta hora te damos gracias por tu palabra, que tu palabra es tan clara, Señor. Verdaderamente estamos en el tiempo que hay que buscar a Dios más que nunca. Ayúdanos, Señor, a los que ya te conocemos a buscarte más, y a los que no te conocen, Señor, puedan entender que tú estás hablando, Señor, por diferentes formas y llamando para que cada quien pueda ser salvo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, si en el libro de Isaías capítulo 55 que hemos leído dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, eso quiere decir que mientras pueda ser hallado hay que buscarlo, porque va a llegar el día en que no lo vamos a hallar. Y ese día se está acercando, porque todo lo que estamos viendo que está sucediendo son las señales de los últimos tiempos. Y a medida que se va apresurando la llegada del anticristo, va a llegar el día en que ya no vamos a encontrar al Señor. Entonces, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Entonces dice también: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Entonces, cuando hablamos de volver, aquí le está hablando a las personas que un día recibieron al Señor en su corazón y que por diferentes circunstancias se alejaron y hoy no le buscan más. Y aunque están viendo que la muerte está en la puerta de su casa, el temor no ha tomado su corazón y su conciencia, y darse cuenta que Dios está hablando por los juicios que están viniendo sobre la faz de la tierra. Es tiempo de buscar a Dios. Y para nosotros, los que ya conocemos al Señor, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de darle el tiempo que le corresponde. Es tiempo de ponerlo a Él primero antes que todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. Los creyentes necesitamos buscar y acudir al Señor continuamente para que conservemos su amor. Fíjese qué cosa más linda, para que conservemos su amor. Vamos a ver en el libro de Judas,
creo que es capítulo 1, el libro de Judas, capítulo 1. Para los incrédulos buscar al Señor con decisión para ser salvos. Vamos a abrir Romanos y después voy a leer el de Judas. Romanos 10 del 13 en adelante. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo he oído muchos predicadores, y pues muy lindo cuando se predica la palabra, pero como por ejemplo yo oí una predicadora que desde que empezó a hablar y hablar y hablar, un solo verso de la Biblia no leyó. Entonces, ¿cómo podemos respaldar un mensaje si no traemos palabra de Dios que le estemos asegurando a las personas que nos están escuchando que les estamos hablando la verdad? Porque hoy en día el mundo está bajo la mentira del enemigo. Entonces las personas necesitan salir de la mentira y buscar la verdad. Yo no sé si usted vio las noticias, que alguien puso una bomba por allá por ¿qué país fue? No sé, creo que sí fue en Perú, y que fueron a quemar a un demonio, le llamo yo eso, crucificado, que tenían ahí, que le llamaban el demonio de la sangre de Cristo. Ellos le llaman el Cristo, la sangre de Cristo. Esa no es la sangre de Cristo. La sangre que Cristo vertió es su sangre que estaba en su cuerpo, la cual tiene poder hasta el día de hoy. Y la gente no sabe qué hacer cuando vieron que eso quedó como un tizón todo negro, todavía viendo si lo pueden reparar. Ahora con las aguas, como está los huracanes, cayó la imagen de una virgen en el agua, y yo oía como unas mujeres lloraban. Es que hay que sacarla del agua, porque es que es milagrosísima. Pero ¿en dónde está Dios? Si ese asunto lo hicieron de un árbol que Dios lo creó. Y después dice la palabra que cortan el árbol, que hacen el ídolo, que lo forman como mujer o como hombre, que lo adornan con oro, que le ponen un vestido morado, así lo habla la Biblia. Y después le dicen: tú eres mi Dios. Y dice: se entontecen, se embrutecen, porque no se dan cuenta que de un árbol sacó un pedazo de esa leña para cocinar su comida, y de la sobra sacó y armó un ídolo, y después le dice: tú eres mi Dios. Esa es la mentira en que el mundo se encuentra hoy en día. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Entonces tenemos que buscar a Dios. Aquí vemos que dice: ¿y cómo oirán si no hubiere quien les predique? Entonces el que predica tiene que ser enviado por Dios, para que Dios lo use y para que la unción que sale de su boca toque corazones y las almas vengan al conocimiento del Señor. Ya no estamos en tiempos de tratar a la gente con lienzos de agua tibia, sino que hay que darle la palabra viva y con unción, con poder y con autoridad, para que el pueblo sea libertado y no caiga en las mentiras de Satanás. Se necesita quien vaya y que le diga a esas personas cómo es posible que a un demonio que cayó en el agua y que posiblemente se rompió y está hasta el fondo, hay que volverlo a sacar, porque es milagrosísimo. ¿Y por qué no se hizo el milagro si tanto poder tenía de no haber caído en el agua, o al caer en el agua como uno de nosotros nadar y salir de ahí? Mire hasta dónde la mente del ser humano ha llegado. Es algo tan terrible que uno todavía se pregunta: pero Señor,
lo que estamos viendo ya, esto ya es lo que se ve ya es principio de dolores, pero es los acontecimientos que anuncian el acontecimiento más grande, que será el rapto de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Fíjese que necesitamos acudir al Señor para no quedarnos en la crudeza de la incredulidad. Necesitamos buscar al Señor para no quedar en la crudeza de la incredulidad y de la destrucción. Otros necesitan procurar al Señor para evitar así perder la oportunidad de recibir su ayuda, su guía, su bendición, pero sobre todo su salvación. Es que el regalo más hermoso que el Señor le da al ser humano es tener a Cristo en su corazón. Al menos yo puedo testificar que los 30 y pico de años que llevo en el Señor, yo creo que son 40 y pico, pero ahora no me acuerdo, pero han sido los años más hermosos de mi vida, porque aunque han venido pruebas, aunque han venido momentos difíciles, Él ha estado ahí. Él nunca me ha dejado, y a usted tampoco nunca lo va a dejar. Para los que nos escuchan, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. El Señor dice, ya es tiempo de que la gente entienda que no hay otro Dios que hizo los cielos y la tierra. Solo hay uno y se llama Jehová de los ejércitos, y su Hijo amado Jesucristo y el Espíritu Santo, que son uno solo. ¿Por qué buscar al Señor en la mentira? ¿Por qué buscar al Señor en la falsedad? Pues ¿por qué buscarlo en donde no está? Cuando a usted se le pierde algo, usted lo busca hasta que lo encuentra. Si ha perdido su trabajo, toca puertas, mueve de aquí a otro lugar hasta encontrar su trabajo. Pero hay que tener primeramente la búsqueda del Señor, porque cuando ya lo tenemos a Él, tenemos lo más hermoso, lo único que vale en nuestras vidas. Porque aún nuestra vida, cuando morimos, como dice la palabra, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Entonces tenemos que estar preparados. La muerte acecha en todas partes. Tenemos todavía que andar con mascarilla, tenemos todavía que andar con cuidado. Aquí en la ciudad de Nueva York, a Dios gracias, y andamos mucho mejor, hasta el extremo que dicen que ya el 12 de septiembre que empieza el nuevo ciclo escolar, ya los niños van a ir a la escuela. Únicamente parece que van a poner más niños en las clases y menos horas, pero estamos encomendando desde ya los niños para que Dios los guarde. Pero no así todos los demás países y demás estados de aquí de los Estados Unidos, que siguen muriendo gente, que siguen contagiándose. Centroamérica está en el tope de la situación, y los mandatarios han tenido que decir que ya la gente tiene que salir a trabajar, la gente tiene que asistir su vida cotidiana de trabajo y de lo que hacen, porque ya no hay de qué vivir, ya no hay comida, hay que ir a buscarla a través del trabajo. Las cosas económicas, todo se ha venido abajo. Entonces, si tuviésemos verdaderamente a Dios y lo buscáramos, como dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Qué lindo el día que usted y yo lo conocimos y que lo hemos conservado como lo más hermoso que está en nuestra vida, porque caminamos por la calle o por donde sea, seguros de que Él nos está cuidando. Bendito sea tu nombre. Fíjese que el significado de buscar al Señor es llamarle. Por eso dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Entonces, el significado de buscar al Señor es llamarle, como lo dice en el capítulo que leímos y en el verso 6, en donde dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Él está cercano hoy para ti y para mí, para que nosotros sigamos buscándole y crezcamos más en el Señor, y crezca nuestra sabiduría y nuestro entendimiento, y podamos entender que uno solo es el Señor.
Entonces, si nos proponemos a buscar al Señor este día, esta tarde, esta noche, en cualquier lugar, lo primero que nosotros haríamos es llamarle, es orarle, es hablar con Él, es suplicarle, es decirle: Señor, te necesito. La palabra buscar, que es igual a llamar, es muy usada en una emergencia. Por ejemplo, llame al 911 si tiene un problema. En toda emergencia se llama a alguien para que nos ayude, para que nos socorra. Por ahí salió la historia de un niño que a su padre le dio un paro cardíaco y él estaba solito en casa, pero se le había enseñado llamar al 911. El niño tomó el teléfono y llamó al 911 y le contestaron y dice: mi papá se está muriendo, yo vivo en tal lugar, vengan, socórranme, ayúdenme. Pues llamó por ayuda, la ambulancia vino, el papá se lo llevaron al hospital y el papá ahora está vivo. Entonces, ahí podemos ver que la palabra llamar es una palabra activa que nosotros tenemos que usarle. Yo creo que usted llama al Señor todos los días. Muchas gracias, Señor, por este día. Eso es llamarlo. Mira, Dios, te encomiendo el trabajo que tengo, te encomiendo mi salud, te encomiendo mi vida, te encomiendo mis hijos, mi familia que no te busca. Padre, clamo por los que todavía no han sido agregados para que sean salvos, porque si tu palabra dice que es tiempo de buscarte, Señor, estoy clamando delante de ti. ¿Y qué dice la palabra? Que el Señor dice que va a escuchar nuestra oración. Y dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar, es grande en perdonar, es maravilloso en perdonar. Y Él no es de los que nos echa en cara qué es lo que hicimos, sino que Él nos toma llenos de pecado, nos perdona por el poder de su sacrificio y nos ayuda a seguir adelante. Buscar al Señor significa también abandonar caminos impíos, pensamientos inicuos de toda clase y toda maldad. O sea, buscar al Señor significa también abandonar los caminos impíos y los pensamientos inicuos del hombre. Y aquí me estoy refiriendo a la gente que ya conoce a Dios. Ya no tiene por qué tener malos pensamientos. Tiene que ser una persona perdonadora, una persona que olvida lo pasado y que sigue lo presente. Como lo dice Isaías 55, el verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Debemos abstenernos de comportamientos y pensamientos malignos que ofenden a Dios. Y eso nos puede pasar a todos. Todos somos tentados en diferentes cosas, pero es ahí que en ese momento nosotros tenemos que pedirle a Dios: Señor, este pensamiento yo no lo quiero. Señor, este sentir no lo quiero. Sácalo de mí, porque yo quiero buscarte mientras pueda ser hallado, para que hagas la obra hermosa y yo pueda llegar a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, tu Hijo amado, para poder irme en el rapto de la iglesia. Debemos abstenernos pues de esos comportamientos. No es posible buscar a Dios y practicar pensamientos, pecados que nos alejan y que nos quitan el tiempo de Dios. El tiempo que Dios nos da, las 24 horas del día que componen el día y la noche, nosotros tenemos que separar el tiempo para buscar a Dios. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, antes que sea tarde. Si llamamos a Dios: Dios, te necesito, ayúdame, una de las primeras cosas que sucederá como respuesta a nuestra plegaria es que Dios despertará nuestra conciencia. Oiga eso, despierta nuestra conciencia con respecto a las cosas que hay en nuestra vida que necesitamos dejar.
O sea, nosotros le clamamos, lo llamamos, pero Él toca nuestra conciencia. Y esto va para los nueve, para la gente que conoce a Dios y el que no conoce a Dios. Porque el que no conoce a Dios, no me diga que no sabe distinguir entre el bien y el mal. Porque usted tiene una conciencia que le hace saber que usted está haciendo las cosas mal y que debe dejar de hacerlas, y que por lo tanto, para tener la fortaleza, la fuerza y la sabiduría que Dios nos da, necesita tener al Señor en su corazón. Entonces fíjese que despertará nuestra conciencia cuando nosotros le hablamos al Señor respecto a las cosas que hay en nuestra vida que necesitamos dejar. Si Dios responde a nuestra plegaria de esta manera, rehusamos aquello que nuestra conciencia nos está reprobando. Entonces nuestra búsqueda de Dios y nuestras palabras perderán el sentido. Si nosotros no ponemos oído a nuestro llamar, a nuestro clamar a Dios, y no nos damos cuenta que en nuestra conciencia nos está redarguyendo aún cosas viejas que guardamos y que no las queremos olvidar, o cosas viejas que están perturbando nuestra vida. Por eso en Isaías, vamos a leer en Isaías 58, 1 y 2, cuando dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Entonces, aquí nos está hablando el Señor que si nosotros lo buscamos, lo tenemos que buscar y ser justos. Y si la justicia todavía no está en nuestra vida, se la tenemos que pedir a Dios. Porque el Señor ha prometido que desde que nos toma, como si fuésemos un niño, un bebé pequeño, Él va a ir haciendo la obra en nuestras vidas. Y primeramente nos alimenta con leche, después nos da vianda, nos enseña a caminar. Porque nosotros venimos prácticamente de haber estado en las manos del enemigo de nuestras almas. A mucha gente no le gusta que uno mencione al enemigo de nuestras almas. Pero si por él es que nosotros pecábamos y vivíamos desordenadamente. Por eso la palabra de Dios le llama la serpiente antigua y Satanás. Y la gente no quiere entender que ese es el que dirige su vida si usted no busca a Dios. Bendito el nombre del Señor. A mí me encanta declarar quién es el inicuo. ¿Quién es el que hace a la gente vivir inicuamente? Hay un verso en el libro de Proverbios que dice que los hombres no duermen pensando derramar sangre inocente al día siguiente, y que son de esas personas que con los dedos hacen señas. Fíjese, las pandillas no existían en tiempos antiguos. Sin embargo, la palabra muestra que hay hombres impíos, inicuos, que no duermen sin pensar cómo derramar sangre inocente y hacen señas con los dedos, se entienden con los dedos, como lo hacen las pandillas hoy en día. Hoy en día acá en Queens, anoche dijeron que hay un peligro terrible acá en Queens. Asaltan a la gente, matan a la gente, le roban, y después que ha sucedido todo lo que ha sucedido, entonces ahora se quedó el crimen, se quedó la violencia. O sea que el hombre inicuo, impío y pecador está demostrando al demonio que tiene encima. Y ese demonio, la única forma que suelta al ser humano es aceptando a Cristo como su único Salvador. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Eso es lo que el Señor nos habla en esta preciosa mañana. Entonces leímos los dos versos del Isaías 58. Buscar a Dios implica consultar con Dios y darle la espalda a todo lo que le desagrada. ¿Ok? Buscar a Dios implica consultar con Dios
y darle la espalda a todo lo que desagrada a Dios. Y yo creo que cada uno somos conscientes en qué estamos desagradando a Dios. Buscar a Dios implica pedirle consejo y depositar toda nuestra confianza en Él. Como lo dice en el libro de Isaías capítulo 31 y verso 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel y no buscan a Jehová. Y cuando la palabra dice en el verso 1 del libro de Isaías, ay de los que descienden a Egipto. Egipto significa el mundo. Una gente que ya conoce a Dios no puede consultar con la gente del mundo sus problemas. Si tiene problema en su hogar, pero usted tiene a Dios, tiene un pastor, una pastora, venga y consulte con los hijos del Señor. No consulte ni ponga su esperanza en Egipto, porque Egipto nada nos puede dar. Egipto simboliza el mundo que vive en la maldad más grande, donde la serpiente antigua lo tiene revolcándose en los pecados más inmundos que jamás se habían visto sobre la faz de la tierra. Hoy estamos viviendo unos tiempos tan terribles que, como yo lo decía, me perdonan las hermanas que vinieron en esta mañana, pero personas como de la edad de ustedes o la edad mía ya no son personas de respeto. Son personas que tienen un vocabulario soez, malísimo, que actúan peor que un joven o una jovencita, que por lo menos una jovencita tiene su tiempo que se loquea un poco, pero una anciana de hoy en día, y cuando hablo de ancianas estoy hablando también de viejitos verdes, como le llaman en Colombia. Los viejitos verdes son esos señores impíos, inicuos, que se paran en las esquinas a buscar las mujeres y que lo que buscan solo son jovencitas y no se dan cuenta que ya están ancianos, que lo que tienen es que buscar a Dios porque la muerte les puede llegar tan pronto. ¿Y en dónde van a pasar su eternidad? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, porque si no lo buscamos, ¿en dónde va a ser nuestra eternidad? Y es que cuando se dice la palabra eternidad, es para siempre. Así como la salvación, que va a ser eterna y nosotros vamos a estar en un gozo hermoso con el Señor, así va a ser la gente que se pierda y que se vaya al infierno, porque solo hay dos lugares a donde parten las personas que mueren: al cielo con el Señor o al infierno con el diablo y los demonios que los van a atormentar de día y de noche. Hay gente que no quiere entender esto, pero esto es una realidad, es algo que sí sucede. ¿A dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Por eso dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Busquemos el deseo ferviente de buscar a Dios, porque al no hacerlo, nuestros caminos y los suyos, así como nuestros pensamientos y los suyos, estarán distantes como el cielo lo está de la tierra. Si nosotros no buscamos a Dios con todo nuestro corazón y dejamos que Él haga la obra transformadora en nuestras vidas, entonces los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos, porque Él nos está trazando el camino de la salvación, que es angosto y que pasamos pruebas, y está el camino de la perdición, que es ancho y espacioso, y ahí entra Egipto, que es el mundo, donde se puede practicar de todo, donde se puede hacer de todo. Pero un hijo de Dios que ha conocido a Dios y que se aleja de Dios necesita escuchar esta palabra: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad al Señor antes que sea tarde.
Buscad al Señor antes que la puerta se cierre. Porque cuando se cerró la puerta del arca de Noé, yo creo que hasta con las uñas aruñaban la puerta y le daban golpes. Pero media vez la puerta se cerró. El mundo de ese tiempo fue anegado en agua y murieron todos. De los cuales solo quedaron 8 personas. Porque no buscaban a Dios. Las 8 personas eran los únicos que buscaban al Señor. Y hoy en día estamos en esos tiempos. Hoy en día hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Pero no hay tiempo para Dios. Hay tiempo para irse a hacer la prueba, a ver si tengo el virus inmundo. Hay tiempo para irse a hacer la prueba. Ok, hay tiempo para irse a hacer la prueba. Y si la prueba sale positiva, aunque salga positiva, vamos a confiar en el Señor. Yo he orado por personas que hoy me están escuchando, tanto en Guatemala como en otros países. He orado por personas que han estado ya al borde de la muerte. A mí me tocó orar por una persona aquí de la ciudad de Nueva York que cuando me lo pusieron en el teléfono ni hablaba siquiera. Y sin embargo, cuando el Señor lo sanó, dijo, quiero conocer a esa mujer. No, no me quiera conocer a mí. Venga a conocer a Cristo. Busque al Señor mientras pueda ser hallado, porque aquí lo sigo esperando. El Señor prácticamente lo resucitó. El hombre se arrastraba ya por el piso para poder ir a hacer un té, porque no podía moverse, ya no podía hablar. Cuando yo hablé con él, solo hacía Yo le dije, yo voy a orar por usted y Dios lo va a levantar, pero no tarde en buscar a Dios. Aquí lo estoy esperando. Así dijo, quiero conocer a la pastora que oró por mí. No, no me quiera conocer a mí, quiera conocer al Señor. Busquemos pues el deseo ferviente, como les decía, de buscar a Dios, porque al no hacerlo, nuestros caminos no son los caminos del Señor, ni nuestros pensamientos son los pensamientos del Señor. Vamos a ver el verso 8 y 9 de Isaías 55, que es de lo que estamos hablando, en donde dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Bendito el nombre del Señor. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero entonces podemos ver que en este verso 8 y 9, su sentido es resaltar la enorme necesidad que tenemos de buscar a Dios. Y qué lindo, ahora que hemos estado encerrados es cuando más buscamos a Dios, creo yo. No sé si lo estará haciendo, pero qué lindo sería. ¿Hay alguien en la puerta? Qué lindo sería que eso sea lo que nosotros estamos haciendo, buscar a Dios. Yo felicito a mis amados hermanos y hermanitas lindas, a mi hermanita Ela, que trajo 2 visitas en esta mañana, y mi hermanito Claudito, que siempre está aquí, Héctor, y los hermanos que llamaron. Como están trabajando, hay una excusa válida, tienen que trabajar el domingo, pero cuando no trabajan ellos están aquí. Bendito el nombre del Señor. Solo cuando buscamos podremos superar esta separación entre los caminos de Dios y nuestros caminos, y los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos. Buscar a Dios con todo nuestro corazón, podemos comenzar a tener la mente de Cristo. Y no porque lo digo yo, como les digo, que oí una predicadora que era una palabrería, y que mi tío, que mi primo, y que Juanito, y que fulanito, y un solo verso de la Biblia la mujer no leyó. Yo creo que ni Biblia tenía en mano, porque caminaba con el micrófono por todo el lugar, y grito aquí, y grito allá. Entonces acá, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, comprobado. En 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y por qué nosotros tenemos la mente de Cristo? Porque cuando le recibimos, cuando su Espíritu vino a morar en nuestras vidas, Él empezó a cambiar nuestros pensamientos, y nosotros ya pensamos y ya hacemos las cosas diferentes. Y si se presenta un mal pensamiento, una maldad y un pecado,
también tenemos la autoridad para reprenderlo y para pedirle a Dios que nos ayude. Porque vienen también tentaciones para probarnos cómo nosotros vamos a responder. Entonces, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice con signo de interrogación. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es muy hermoso, decir yo tengo la mente de Cristo. Por eso tengo que caminar como Él caminaba. Por eso tengo que amar como Él amaba. Por eso no tengo que hacer diferencia entre una y otra persona por su color, por su raza o por su idioma. Porque el amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones ya no nos permite discriminar a nadie. Y a todos los tenemos que amar por igual. Porque así como Él amaba, tenemos que amar. Y ese amor, que es el que nunca se va a terminar, es el que tiene que ser derramado en todas las áreas de nuestra vida para que nosotros actuemos con el amor de Dios, con nuestros semejantes. Vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, de los versos 6 en adelante. Mire qué lindo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive por causa de la justicia. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Será que entre las personas, tanto acá en la iglesia local como los que nos están escuchando, el Espíritu de Dios vive en su vida? ¿Está seguro o segura de que un día le dijo: Señor, perdóname mis pecados, creo y acepto tu sacrificio y el derramamiento de tu sangre preciosa por salvar mi vida de ir al infierno? Para los que nos están escuchando, si un día usted hizo esa oración, pero se mudó de camino, ya no anda en los caminos del Señor, hoy es su día de salvación. Yo creo que Dios tiene en el calendario de Él el día en que cada uno de nosotros fuimos salvos y los que van a ser salvos. Yo estoy segura que la epidemia va a pasar, pero después que pase la epidemia, va a venir un despertar del Espíritu de Dios para que millones de personas que no conocen a Cristo vengan a conocer a Cristo. Y por eso nosotros, los que conocemos al Señor, nos tenemos que estar preparados para hablarle a esas personas, para invitarlas, para traerlas. Qué lindo es cuando una persona es tocada por el Señor y sabe que Dios está con ella y trae a otra persona a la iglesia para que conozca. En otras iglesias no les hablan, me refiero a la iglesia tradicional católica, que muchos tienen el temor de no hablar. Ahí ni siquiera le leen la Biblia, yo no sé ni qué es lo que hacen ahí. Yo asistí en mi niñez cuando mi padre me llevaba y el hombre hablaba en latín. ¿Y qué era lo que ese hombre decía? Yo no sé, nunca entendí. Yo iba por obediencia, mi padre me sentaba al lado de él y yo miraba que subían una cosa y tocaban unas campanitas, y que si repartían el pan sí se lo daban a los feligreses, pero el vino se lo tragaba todo como me voy a tragar yo mi agüita.
se la tragaba toda el cura. Yo no sé ni por qué le dicen padre, ni por qué le dicen cura. Yo le llamo hombre mentiroso, que debajo de esa sotana está toda la mentira y toda la maldad que cometen. Y el que se para en un púlpito tiene que vivir en santidad, tiene que ser un agente de oración, una gente que conozca la palabra, una gente que tenga el Espíritu Santo, una gente que sabe que el Espíritu de Dios la usa para hablar, para ser de bendición, para que las personas entiendan lo que se está hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí lo dice claro, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces los que no tienen el Espíritu de Cristo, habiendo aceptado su sacrificio y dándole su corazón, no tienen el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que le hace venir a la iglesia. El Espíritu de Dios es el que le hace leer la Biblia. El Espíritu de Dios es el que le mueve su corazón para hablarle a otro. El Espíritu de Dios es el que le hace obedecer lo que la palabra de Dios manda, para no seguir haciendo maldad, sino hacer las cosas bien como Dios manda. Así que si entre nosotros los que nos están escuchando, hoy es su día de salvación, no se haga el sordo, hermano o hermana que me escucha. El tiempo es corto y Cristo viene. El Señor me dijo un día, oiga eso, un día los mensajes que tú predicaste en YouTube los van a oír cuando la iglesia sea levantada. Y se van a dar cuenta que fui yo quien habló y quien les dije buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y van a decir entonces tenía razón esa mujer que hablaba. Y tienen razón todos los siervos que Dios usa predicando. Muchos tenemos ya la bendición de poder tener abierto ya este lugar. Otros todavía no. Pero sin embargo lo están haciendo con amor y con constancia a través de la televisión, a través del internet, y el mensaje se está oyendo todo el tiempo. Dios desea transmitirnos que esto es lo que Él nos manda hacer. Su corazón se desborda por perdonar. Del corazón del Señor se desborda por perdonar. Y que las personas definitivamente se den cuenta que necesitan a Dios. Fíjese que en el libro de Miqueas dice, es el último verso y terminamos, dice: ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Y amadle en tanto que está cercano. Y eso es lo que el Señor nos está hablando en esta preciosa mañana. Y amadle en tanto que está cercano. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor nos ha hablado en esta preciosa mañana. El Señor ha estado con nosotros durante la predicación. Quiero bendecirlos en esta mañana, mis amados hermanos que obedientemente vienen al servicio con su mascarita y sentándose así distanciados, y aquí nos gozamos alabando, glorificando a Dios y escuchando su palabra. Cierre sus ojitos, y si entre nosotros hay alguien que nunca ha hecho la profesión de fe, que es aceptar a Cristo en su corazón, el altar está abierto y lo podemos hacer con muchísimo gusto. Bendito el nombre del Señor. Cierre sus ojitos. Igual para los que nos están escuchando vía internet, que Dios los bendiga. Ojalá este sea el día de su salvación. Ojalá este sea el día hermoso en que usted pueda ser anotado su nombre en el libro de la vida. Señor, bendigo a mis hermanos en esta preciosa mañana, que van de regreso a casa, han escuchado tu palabra
y los que la han escuchado a través del internet, a través de YouTube, los bendecimos también cuando escuchen este mensaje, que sea de bendición para sus vidas. Señor, sigue dándonos crecimiento, entendimiento. Ayúdanos a entregarte todas las partes de nuestra vida que todavía no te sirven. Señor, te damos gracias por esta preciosa mañana. Bendecimos desde ya el servicio de nuestros hermanitos coreanos, que son los que siguen después de nosotros. Y damos gracias a Dios por habernos permitido volver a este lugar. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y primeramente Dios, con la ayuda del Señor, nos estaremos viendo la próxima semana. Bendiciones para todos. Amén.